Amables oyentes, nuestro saludo en esta hora en el nombre de Jesucristo. La lectura de hoy la tendremos en el libro de Deuteronomio capítulo 10 versos 12 y 13. Deuteronomio capítulo 10 versos 12 y 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Hasta aquí la lectura de la hermosísima palabra del Señor. El servicio a Dios es el tema que nos ocupará a continuación. La vida cristiana empieza no solo cuando me hago bautizar, no, porque muchos se hicieron bautizar y viven en la iglesia de cualquier manera. La vida cristiana empieza cuando me someto a Dios, cuando me rindo a Dios, cuando entiendo su gloriosa palabra, cuando me someto a ella, cuando no pongo mis condiciones, cuando reconozco que fui comprado a un precio muy elevado, precio de sangre y de vida. Cuando logro entender que no me debo a mí, que Él es mi pastor y que yo soy una oveja de su prado. Las ovejas siempre están sujetas al pastor. Yo me hago una pregunta, ¿en qué momento trató Dios? ¿En qué momento trató Dios con el apóstol Pablo? ¿En qué momento Pablo empieza a servir a Dios, empieza su verdadero cristianismo? Cuando él se encontró con el Señor, o más bien cuando el Señor lo encontró, porque el hombre nunca ha salido al encuentro de Dios, fue Dios el que vino a buscarnos. Fue en ese momento cuando el apóstol reconoció y dijo, Señor, ¿quién eres y qué quieres que haga? Es allí cuando Pablo se pone a la disposición de Dios. El verdadero servicio a Dios empieza cuando nos ponemos a su disposición, cuando nos humillamos, cuando nos despojamos de nuestras pretensiones y de nuestro orgullo y nos ponemos a su disposición. Qué hermoso es esto. ¿Qué quieres que haga? Ahí es donde empieza Dios a tratar con este hombre de Dios, Abraham. ¿En qué momento Abraham se dispuso a obedecer a Dios? Cuando salió sin saber a dónde iba, porque Dios le mostró una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿En qué momento Juan empieza a ser un vaso útil en la casa de Dios? Cuando él dijo, es menester que yo mengüe para que él crezca. Qué precioso, ¿verdad? Pero aquí tengo otro ejemplo hermosísimo. Vamos a hablar de María, la madre de Jesús. Yo quiero hablar un poquito de ella. Ahí en el capítulo 1, ¿en qué momento María empieza a ser útil para Dios? Tengo una cita aquí en el capítulo 1 de San Lucas, el verso 46. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Qué precioso, ¿verdad? Es cuando María reconoce que ella no es ninguna salvadora, que ella reconoce que su Señor es el Señor, el Salvador, y se puso a su disposición. Qué precioso esto. Entonces, nosotros no debemos servir a Dios por un título, por un cargo en la iglesia. No, se sirve por gratitud. Entonces, ¿cómo debe ser el servicio a Dios? Lo acabamos de leer. Servirás a Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de todas tus fuerzas, de temor a Dios, con reverencia, con sumisión, con respeto
¿Ah? Y el Señor les aclaró a los judíos que para servir a Dios hay que andar en todos sus caminos, guardando su palabra. Hay gente que pretenden ser cristianos y salvarse poniéndole condiciones a Dios. Es que a mí me gusta es así, es que yo soy así. Eso aquí no sirve, eso aquí no funciona. Los verdaderos hijos de Dios son los que nos sometemos a Dios y que todos nuestros caprichos, nuestras pretensiones las ponemos a los pies del Señor. El peor error que cometen muchos que se pretenden llamar ser cristianos es pretender ser cristianos sin obedecer y sin guardar su palabra. Ese es el peor error, pretender ser cristiano sin obedecer la palabra del Señor. Si usted quiere ser un cristiano y que su servicio sea grato a Dios y que usted se pueda salvar, ¿qué es lo que nos toca que hacer? Nos toca permitir que esa palabra penetre hasta partir el alma y el espíritu, los huesos y los tuétanos, y discierna las intenciones y los pensamientos del corazón. Pretender servir a Cristo sin obedecer su palabra, poniendo por delante mis caprichos, mis gustos, eso no es funcional en este reino. Si uno quiere ser fiel, debe permitir que esta palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser. Ahora, la palabra no solamente es conocerla, porque hay gente que conoce la palabra de Dios y hasta hablan de las palabras de Dios, pero no la obedecen. En el primer libro de las Crónicas, hay un versículo que me llama poderosamente la atención ahí en el capítulo 28 y el versículo 9 del primer libro de Crónicas dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque el Señor escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te dejará. Mira pues ahora que el Señor te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. David, Salomón, a ver, Salomón tenía que reemplazar a su padre, sentarse en el trono de Israel. Pero escuche, David no se sentó a instruirlo cómo era el arte de la política, ni cómo eran sus funciones para que aprendiera a ejercer la realeza y dominar a su pueblo. No, le enseñó los principios cristianos. Reconoce a Dios porque aunque no era hijo, dice, reconoce a Dios, al Dios de tu Padre, y sírvele con ánimo perfecto, con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Precioso, ¿verdad? Corazón perfecto, es decir, sin hipocresía. Servir a Dios sin esas actitudes, solo por ser vistos. Es que en la iglesia hay mucha gente que sirve a Dios solamente para que los vean y los aplaudan y los feliciten. No, con ánimo voluntario, es decir, que estemos dispuestos a Dios cada que lo necesita. Estamos dispuestos para servirlo, no por fuerza, no, con humildad. Ahora, yo le hago una pregunta, amable oyente. ¿Por qué está usted vivo? ¿Por qué esa bala, ese virus, esa pandemia? ¿Por qué no se ha muerto usted? ¿Sabes por qué? Porque con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Precioso. Qué precioso es servir a Dios sin que lo estén obligando. Y quiero decirte algo. Muchos solamente sirven a Dios cada que les dan un carguito en la iglesia. No, señor, no se ponga usted a pelear por cargos en la congregación, que usted tiene el cargo más elevado, que es el de ser hecho hijo de Dios. Y algo más, si quieres tener un cargo en la iglesia,
¿Quiere servir a Dios? Mira, vaya a los hospitales para que vea la cantidad de enfermos que hay que necesitan conocer a Jesucristo. Vaya a las prisiones, a las cárceles, para que vea la cantidad de gente que están urgidas del conocimiento de Dios para que se puedan salvar. No sigas peleando por un cargo en la iglesia. Yo empecé barriendo durante 3 años. Hace 50 años, cuando conocí a mi Cristo, empecé a servir barriendo en la iglesia. Y yo era gerente de una empresa inglesa en Bogotá. Pero cuando conocí a Jesucristo, entendí que los títulos míos no servían para nada. Que el mejor título es el de servir al Señor, ser hijo de Dios y servirlo con todo mi corazón, con todas mis fuerzas y con toda mi alma. Y cuando usted se humilla a servir a Dios, Dios lo exalta. Un abrazo y Dios nos bendiga a todos para entender la santa palabra del Señor.